aprender francés de forma divertida mientras descubres temas, por ejemplo, de viaje, de cocina francesa, de sociedad, de humor y de historia. Hoy te voy a dar opciones. Además de enseñarte el idioma, te van a sumergir en la cultura francófona. Me han preguntado sobre canales recomendables en YouTube, sea para aprender el idioma, para practicarlo o sencillamente porque quieren consumir contenido hecho en francés. Y qué mejor manera de zambullirse en el mundo francófono que a través de contenido hecho en aquellas tierras. Si te sientes estancado en el Duolingo y te aburre, estás en el video correcto. No se diga más y empecemos. Yo les recuerdo que yo soy Seb de C'est Mon Voyage. Arrancamos con la comida. Paren oreja, porque van a aprender sobre el vocabulario y la pronunciación de diversos platillos, tanto franceses como internacionales, su preparación y hasta a veces la historia de estos platillos. Chef Michel Dumas. El protagonista de este canal es el chef Michel Dumas, un viejito jovial, con mucho ángel y ganas de compartir su pasión por la cocina en videos que narra de manera muy simple. Te contagia su energía y respira su autenticidad con cocina genuina de todas partes del mundo. Cuidado, no recomiendo verlo si tienen hambre, pues hasta los simples videos abren el apetito. Para quien ya entiende de francés, notará que el señor tiene un ligero acento diferente al francés de Francia. Sí, adivinaron, es de Quebec. Visite le 18-25, ils sont tous là, merci. Madame, devant, s'il vous plaît, merci. Sí, no solo hablaremos de canales de Francia, sino de otros lares donde se habla el francés, para que esté variadito el asunto, pues. Otro canal de comida que les recomiendo es este. Philippe Etchebest. Este hombre es toda una institución del mundo culinario en Francia. Uno de los mejores chefs franceses actualmente. Es muy conocido en Francia porque participó en varios programas televisivos que son bastante vistos. Fue miembro del jurado en Top Chef, emisión que tiene su versión en distintos países, y condujo también un programa que se llama Pesadilla en la cocina, cuyo concepto es que personas que tienen un restaurante que no está funcionando reciben la visita del chef, quien los va a observar en su tarea gastronómica para poder identificar lo que falla y ayudarlos a mejorar. On va faire une omelette, mais pas n'importe laquelle. Pues bien, este chef tiene su propio canal de recetas de cocina. Philippe es una persona con mucho carácter y mucho carisma y un estilo bien franco y directo, hay que decirlo. A diferencia del anterior chef, este canal es de comida 100% francesa. Vámonos ahora de viaje con unos canales que les van a dar tips tanto del lenguaje del francés como unas perspectivas y choques culturales y también unos tips para viajar, para planear si quieren ir a un determinado sitio. Louis-San, ¿quién no ha querido viajar a Japón para conocer esa cultura que comúnmente se nos presenta muy alejada del modo de vivir del mundo occidental? Pues bien, Louis-San es un chico franco-japonés que en su canal nos ofrece una imagen del Japón actual muy alejada de los estereotipos que todos tenemos. Et pour ça, il faut que je vous parle impérativement d'une mode bien précise, Lolita. Si vous êtes fan otaku, Invita a japoneses a probar comida francesa, a franceses a probar comida japonesa, habla de choques culturales entre Francia y Japón, de las cosas que pueden parecer extrañas para extranjeros en Japón o para japoneses en Francia. Pero también hace videos sobre temas más específicos, como es ser viejo en Japón, tener sobrepeso, ser un niño, qué son los yakuzas, por qué muchos jóvenes recurren a la cirugía estética, cómo viven los japoneses en una sociedad muy cerrada y marcada por normas muy rígidas. Trata temas muy variados. Una opción muy buena si también, aparte del francés, les interesa el idioma y la cultura japonesa. Realmente es un canal muy interesante. Bruno Malto no solo habla de viajes internacionales en sus videos, sino que también ha dado a conocer muchas partes de Francia. Como también constantemente lo digo en este canal, Francia no solo es París. Y por eso justamente tengo una playlist con este nombre en mi canal que les invito a visitar. Francia es mucho más que su capital, que por cierto está muy
muy estereotipada. Y el canal de Bruno también coincide en esto. Hace videos de viajes tradicionales, va a los sitios, graba, muestra las atracciones turísticas y las no turísticas, habla con los lugareños. Cuando va al extranjero, platica con la gente francesa que vive en el país, por ejemplo, para que compartan sus experiencias genuinas como residentes del lugar. Da consejos para organizar y costear los viajes, lo que evidentemente agradece en los bolsillos y las finanzas personales. Es muy enriquecedor. Por ejemplo, en su último video visita un pueblito de la Guayana francesa perdido en medio de la Amazonia y al cual se puede llegar solo en avión. Es decir, básicamente que es un creador de contenido que hace su chamba. Prosigamos. Así como el bienestar personal se encuentra en una cocina, en una comida variada y sana, en andar de patiperro para despejar la mente, pues también está en el humor. Qué mejor que cuando nos destornillamos a carcajadas. Y por lo mismo, ahí van mis recomendaciones de canales de humor. Montreux Comédie. Me late mucho este canal porque permite descubrir muchos humoristas francófonos, algunos ya conocidos, pero también muchos otros que apenas empiezan. Montreux está en Suiza, que es donde se graba este programa, de ahí el nombre. Una de las mejores humoristas que descubrí recientemente fue en este canal, la comediante suiza Marina Rollman. El canal es como llegar a un club de stand-up comedy para sentarte y contemplar diversas rutinas de humor, algunas muy buenas y otras que pues no. Los canales de comedia en francés para los extranjeros son todo un reto, porque por lo común para quienes quieren practicar francés viendo rutinas de comedia, pues hay que parar mucho el oído. Al hacer humor en francés se utilizan voces, se hacen imitaciones, se utiliza mucho argot también, entonces es difícil de seguir, es desafiante. Ver este tipo de canales les ayudará a conocer más grasita y carnita del idioma, de esa que no se enseña en las escuelas. Le Grand Cactus. Este es un programa de televisión francófono de Bélgica muy famoso y reconocido. Hacen falsos reportajes y sondeos, retoman programas existentes pero de manera humorística. Comme ça. Y su fuerte son las imitaciones de personalidades diversas, como Jean-Claude Van Damme, Neymar, Mbappé, Elon Musk o la que hicieron hace no mucho de Donald Trump, que no tiene desperdicio. Vous êtes en Belgique. Belgium? Sorry, I don't know. Je ne sais pas vraiment où ça se situe. Je vais regarder sur ma carte du monde. Mais oui, mais- c'est moi la carte du monde. Non, c'est pas une carte du monde, c'est une carte des États-Unis, ça. Fake news. Fake news. Para mí es muy chistoso porque siempre ha existido este pique entre Francia y Bélgica, ya sea por los franceses que se burlan de los belgas por su acento o de los belgas que se burlan de la arrogancia de los franceses. Cuando hacen parodias de Francia o de franceses me río mucho porque sí, nos cargan carrilla sabroso, pero también saben cargarse carrilla a sí mismos. Otra rutina memorable fue cuando imitaron a Emmanuel Macron y a su esposa Brigitte. Monsieur Emmanuel Macron et sa femme Brigitte. Para este capítulo sobre el humor les doy dos canales más de pilón, Groland y Le Guignol, que son instituciones de la televisión francesa, llevan ya varias décadas en las pantallas, pero cuidado, ojo, son para un público advertido y adulto porque es un humor negro y corrosivo. ¿Qué les parecieron hasta ahora todas estas recomendaciones? Suenan interesantes, ¿no creen? Antes de proseguir con las siguientes, quisiera aprovechar para agradecer a todas las personas que se suscribieron al canal, los que activaron la campanita de todas las notificaciones, y pues si el algoritmo de YouTube fue tan lindo para traerte hasta acá, aquí por primera vez, bienvenido, bienvenida a ti que eres nuevo o nueva. Yo soy Seb de Seb en Voyage y estás en un canal con mucha y muy variada información, así que échale un ojo y disfrútalo. Sigamos pues. Y ya que hablamos de información, ahí les van recomendaciones de canales donde se debate día a día el acontecer político de Francia. ¡Que vaya es candente, ¿eh? Blast.
Le Souffle de l'Info. Es una miscelánea audiovisual de temas de actualidad. A veces hace videos de temas internacionales, pero en su gran mayoría habla del panorama francés. Retratos de personajes políticos, de situaciones que acontecen en el país, invitan especialistas a hablar de determinados temas, etc. Todo esto bajo varios formatos. Si tienen poco tiempo, hay videos cortos que explican situaciones, pero también si andan animados, hay entrevistas largas. Me encanta el canal por su versatilidad y por su agenda de temas. A diferencia de las emisiones de los grandes medios tradicionales que le llaman mainstream, Blast no esconde su postura ni su visión política. No. Todo medio, sea grande o pequeño, tiene su línea editorial, su manera de abordar las cosas. En este mismo sentido está la siguiente recomendación. Le Média es el primer canal de noticias independiente de Francia financiado por ciudadanos. Al igual que Blast, realiza una cobertura de temas desde una forma que muy pocas veces se ve en los canales de los grandes medios. Habla mayormente de Francia, pero tiene por ejemplo secciones sobre el acontecer político y social en África, sobre todo en la África francófona. Realmente la cobertura mediática que le da Francia a África deja mucho que desear. También tienen una playlist sobre los territorios y departamentos franceses de alta mar, sitios a los que históricamente el Estado francés siempre les regatea presupuesto y servicios, a los cuales tienen derecho. Al igual que Blast, tiene muy buenas mesas de debate, de esas que rarísima vez verás en la televisión. ¿Qué cosas, no? En Francia pasa lo mismo que en México, que a veces hay gente que se mete al YouTube y que ofrece información que es mucho más interesante y mucho mejor abordada que lo podría hacer alguien que trabaja en un canal de televisión con toda una infraestructura atrás. Hay youtubers, y lo pongo entre comillas porque es el término que usan algunas personas para referirse a creadores de contenido de manera despectiva, pues hay unos que hacen mucho mejor contenido de lo que puede ofrecer el periodista estrella de la televisión. Hay unos que sí son mucho más interesantes. ¿O ustedes qué opinan? Para los que están más interesados por la historia y la cultura de Francia, ahí les van las siguientes recomendaciones. Nota bene, en este canal se tocan todos los temas. En su descripción lo dice: historia de Europa y del mundo, de la antigüedad a nuestros días, historia militar, científica, social, política, económica. Cuando dice que se tocan todos los temas, no miente. Es muy random y siempre bien documentado. Se nota el trabajo de investigación y el esfuerzo en el guión. Creo que es una buena opción si tienen una mente curiosa y una afición por la historia mundial, sus temas chuscos y sus extravaganzas. La mayoría de sus videos es sobre historia de Europa, aunque también ha dedicado algunos a otras partes del mundo. Véanlo pues. Linguisticae. Ok. Este es mi coup de cœur, como decimos en francés, o sea, mi favorito, mi consentido. Les voy a explicar por qué. Como lo indica el nombre del canal, se dedica a la lingüística. Yo en Francia estudié LLCE, Lengua, Literatura y Civilización Extranjera, que son materias que están estrechamente vinculadas a la lingüística. A eso agréguenle que me encantan los idiomas, como lo pudieron ver en el último video. Eso hace que este canal me resulte sumamente interesante. El canal tiene videos donde se habla sobre los orígenes de los idiomas, el bilingüismo, hace análisis de artículos de prensa, habla sobre la invención de idiomas para fines ficticios, como por ejemplo el idioma que habla Daenerys en Juego de Tronos. Además, el hombre tiene toda una personalidad y un sentido del humor que hacen los videos muy llevaderos, aunque sean largos. La siguiente recomendación no es el canal de un youtuber en particular, sino de una institución pública, pero mamma mía, qué bueno es. Institut National de l'Audiovisuel. La misión del INA es conservar los archivos audiovisuales franceses. Es una joya, literalmente. Nos permite ver la Francia del siglo pasado en blanco y negro o a color. Es sorprendente porque vemos muchos sondeos que se hicieron en la calle sobre temas diversos y te das cuenta que muchas cosas cambiaron y otras no, siguen igual. En este canal ves una Francia que ya no existe, la Francia de las zonas rurales de los años 60 o 70, contando cosas que hacen eco
poco con lo que me contaba mi abuela sobre cómo era la vida antes. Miras los videos y sientes nostalgia, hasta de lo que no conociste. Hay cápsulas que valen oro puro. Cuenta con un reportaje de 1958 donde entrevistan a una francesa de 105 años que había nacido en la época de Napoleón III. Es la que ven ahora. Algo muy chido cuando Elina publica sus cápsulas en redes sociales es así, dar un recorrido por los comentarios. No es nada raro ver a alguien poner, esta persona la conozco, es mi familiar. Otra persona que dice, sí, en este video soy yo, tenía 6 años y ahorita tengo 60. La neta está muy padre. O gente que agrega su comentario sobre sucesos similares o comentarios sobre cómo era la sociedad francesa antes y su comparación con la de hoy. Muy buen canal, la verdad. A veces con Iván nos instalamos confortablemente en el sillón y nos ponemos a verlo en random de un video a otro porque son literalmente cápsulas del tiempo. Ojalá existiera algo así en México, alguna institución pública que administrara todo el archivo televisivo, porque ojo, Elina no es de cine, es de televisión, son programas de televisión, reportajes y este tipo de cosas. No sé si ya existe en México, que yo sepa no, pero tal vez esté en el error. Háganmelo saber, pónganmelo en los comentarios. Si saben de alguien que le gusta el idioma francés, la cultura, la historia francesa, el acontecer político francés, pues rólenle este video. ¿Qué tal estos canales? ¿Qué tal estas recomendaciones? ¿Qué les pareció? Obviamente son unos cuantos, no puedo poner todos los canales de YouTube en francés y acepto que son recomendaciones totalmente subjetivas porque es lo que a mí me gusta ver. Subjetivas, pero considero que son muy bien hechos y muy profesionales. Aquí coméntenme abajo cuáles de estos canales que les recomendé les gustó, si ya lo conocían, y también se vale si no les gustó, pues ¿por qué no les gustó? Y también si ustedes tienen una recomendación de canal en francés, lo pueden poner aquí abajo. Tanto yo como la audiencia se los vamos a agradecer. Los leeré pues. También le pueden dar un like si les gusta, se agradece todo tipo de apoyo. Fue todo para el día de hoy. Au revoir, a la prochaine.